hablando de los fármacos antihipertensivos, su función y cómo actúan en el organismo. Como tal, pues recordemos que estábamos viendo las familias de los inhibidores de el sistema renina-angiotensina-aldosterona, los beta bloqueadores, los calcio antagonistas, y en este momento estamos con los diuréticos. Como tal, los diuréticos van a actuar a nivel de riñón. Normalmente se combinan con otros antihipertensivos, son viables para su asociación. Tenemos tres tipos principalmente: los de ASA, los tiacídicos y los agonistas de aldosterona. Como tal, los de ASA van a evitar la reabsorción de sodio y potasio, disminuyendo así el gasto cardíaco. Nos van a, como tal, evitar que ingrese agua a la nefrona en la porción de la ASA, del asa ascendente. En esta porción se absorbe el 25% del agua, se expulsa sodio, se expulsa cloro y se expulsa potasio, y de esta manera, al bloquear esta acción, estamos bloqueando el ingreso de sodio, potasio y cloro, y de esta manera estamos causando, ahorita vamos a ver que nos causan también los de asa. Recuerden que todo fármaco, por bien que hace, también nos hace o nos lleva hacia un efecto secundario. Después tenemos a los tiacídicos. Ellos trabajan en el túbulo contorneado, bloquean como tal la excreción de sodio y cloro y causan la retención del calcio. En esta porción se absorbe el 10% del agua. Entonces, lo que nos va a causar esto es una baja de del gasto cardíaco, y los antagonistas de aldosterona, pues como tal, aquí donde ellos trabajan como tal, que es en la porción superior del túbulo colector, nos van a evitar que ingrese hidrogeniones, que salga sodio, y nos van a retener el potasio. Son los únicos que no nos van a dar el efecto secundario característico de los diuréticos, que es la retención de la hipercalemia. Como tal, no se administran en embarazo, están contraindicados. Su metabolismo es hepático, y la furosemida también se puede usar como mecanismo de emergencia y como tratamiento en insuficiencia renal crónica para el control de la, de la hipertensión en este caso. Los efectos adversos, como ya se los mencioné, es el embarazo. Los de ASA normalmente nos van a dar hiponatremia, hipocalemia y acidosis metabólica. Las tiacidas nos van a dar hipocalemia, hiponatremia, hipernatremia y gota. Muy importante checar la gota. Las tiacidas también nos pueden dar disfunción eréctil, nos pueden dar mayor resistencia a la insulina, nos pueden dar mayor probabilidad de que no podamos ser capaces de prever alguna elevación de la glucosa, nos van a elevar lípidos, etc. Los antagonistas de aldosterona: ginecomastia, disfunción eréctil, alcalosis metabólica, ¿qué otra podría ser? Hiperpotasemia, como ya les estaba mencionando. Respecto a estos, eh, como tal, las tiacidas son de elección en los diabéticos, y las tiacidas también se usan en la osteoporosis, como un dato importante. En este caso, los diuréticos, las tiacidas potencian los demás antihipertensivos, en especial las IECAS, y se manejan bien con los ahorradores de potasio. Y aquí les dejo una imagen, como tal, explicándoles en primera línea los principales fármacos que se usan. En el caso del ASA, la furosemida, que tiene una vida media de 1 hora. Los tiacídicos, también de primera línea, la hidrocloriatiazida, que tiene 3 horas. Vamos a empezar a ver su funcionamiento a las 4 semanas. Es de acción lenta y sostenida, y la clortalidona se da en efecto nocturno, pero tiene una vida media muchísimo más prolongada, y la espirolactona no hay que dejarla de lado, y tiene una vida media de 24 horas. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a los que siguen. ¿Qué son estos otros? Como ya les mencionaba, les puse una mnemotecnia antes, que era ABCDE. En estos otros vamos a encontrar aquellos que tienen acción central y los vasodilatadores de emergencia, ¿ok? Como tal, vamos a tener los de acción central, van a bloquear la noradrenalina y van a causar una vasodilatación. Esto va a ser directamente en el sistema nervioso central, como se puede ver aquí. Esto lo vamos a ver más adelante. Tenemos los vasodilatadores de emergencia, que van a principalmente trabajar por el bloqueo de calcio. Recordemos, el bloqueo de calcio funciona para que no haya vasodilatación, y se liberan los nitratos, se libera óxido nítrico, y eso pues nos causa una vasoconstricción, una vasodilatación.
Mecanismo del sistema nervioso central, tiene una acción central. Los nitratos se procesan en hígado. El metildopa es el adecuado de elección para el embarazo por sus distintos, se podría decir, bondades, ya que si nos recordamos un poco a nuestras maravillosas clases de farmacología, eh, era, era aquel que disminuía la presión arterial, principalmente reducir la resistencia vascular periférica y como tal, pues una reducción de la frecuencia y el gasto cardíaco. Su principal efecto secundario se podría decir que es la sedación y la galactorrea, tanto en hombres como mujeres. Mm, los efectos adversos de estos dos grupos, de los vasodilatadores y de los de acción central. Si nos vamos a los de acción central, tienen muchísimos. Me puedo ir por fármaco, pero ese no es el punto. De acción central sería la sedación, como ya estaba mencionando, síndrome de abstinencia y depresión, principalmente. También nos puede dar anemia, nos puede dar COMS positivo en el caso de la metildopa, eh, y no sé, o sea, clonidina, por ejemplo, nos puede dar más depresión, es el que está más indicado para el síndrome, para que te pueda llegar a dar síndrome de abstinencia. También nitroprusiato, pero bueno, ese ya es dentro de los vasodilatadores. Los vasodilatadores, recordemos que son de emergencia. La mayoría van a ser de vía intravenosa, ahorita los vamos a ver más adelante. Sus principales efectos adversos al ser rápidos es la cefalea, la náusea y la insuficiencia, perdón, la infarto agudo del miocardio, taquicardia, taquifilaxia, etcétera, etcétera. Y los nitratos como tal, una intoxicación por cianuro, por el metabolismo que tienen estos mismos, y acidosis metabólica, hipotiroidismo, robo coronario, etcétera. Estos tienen un poquito más de efectos secundarios por el mecanismo que toman, en realidad. Ay, me equivoqué de botón. Como tal, estos nos van a ayudar, metildopa con los diuréticos, y los vasodilatadores también con diuréticos nos van a causar un efecto positivo y nos van a causar un efecto negativo con los AINES, en el caso de estos fármacos. La metildopa es un profármaco, necesita estar dentro del cuerpo para realizar su acción y aun cuando ya se ha desechado, sigue realizando cierta cantidad de, de acción, tiene una acción persistente aún así cuando haya abandonado la circulación. La clonidina, perdón, también es usada para el tratamiento de déficit de atención. En caso de los dilatadores de emergencia, estos los tenemos que usar constantemente. La hidralazina en 30 minutos está efectuando. Y el nitroprusiato causa una disminución de O2, pero su tiempo de vida como tal, si se fijan, son de muy, muy corta duración. 15 minutos y 30 minutos, no más. O sea, necesitamos estarlos monitoreando constantemente porque nos pueden causar una respuesta muy, muy agresiva. Siguiente. Aquí como tal les estoy poniendo las familias. Como tal, la familia de los tiacídicos y los fármacos más comunes. Tampoco voy a meter tanto en eso. Lo importante es este cuadro que está aquí. El inicio y el mantenimiento de cada uno, con qué se pueden combinar y con qué no. Combinación aceptable, combinación útil, combinación con limitaciones y combinación no recomendable. Lo que nos debe quedar muy, 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 muy claro es que el ARA2 y las YECAS nunca se van a combinar porque funcionan de la misma manera en el sistema renina angiotensina aldosterona, pero recordemos que uno actúa contra la... Ahí se me fue el nombre. Ay, 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 ay. Ahí se me fue el nombre. Se me acaba de ir así el nombre bien feo. La... Ay. ¿Angiotensina? Angiotensina, sí. La angiotensina 2 y el angiotensinógeno resultante. Recordemos también que los betabloqueadores no se llevan con todos los medicamentos. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante porque les dejo un cuadro un poco más explicado. Y aquí les estoy dejando también los fármacos, por ejemplo, los diuréticos, en este caso las tiazidas, que son el uso de elección en la hipertensión. Las contraindicaciones es la gota. Y las relativas, por ejemplo, podría ser el síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo, etcétera, etcétera. Las YECAS, una contraindicación junto con los ARA2 es el embarazo. No se da en el embarazo, en la hipercalemia, en la estenosis renal bilateral. Y la YECA, además, en edema angioneurítico.
Relativas, pues es la mujer en edad fértil, por lo propio, de que tenemos el riesgo de que pueda ocurrir algún evento. El calcio, los calcio antagonistas, la única contraindicación que tiene es la taquiarritmia y la insuficiencia cardíaca. Los calcio antagonistas tenemos el verapamilo y diazepam, que sería absolutas, el bloqueo de AB y falla grave en ventrículo izquierdo. Recordemos que el ventrículo izquierdo es aquel que se crece en el caso de la hipertensión arterial, los beta bloqueadores, el asma. Recordemos que la mayoría de los fármacos que se usan para el asma tienen efecto también en los receptores beta 2. Entonces, cuando no son selectivos, pues tenemos ese problema. Relativas, el síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, porque recuerden que esconde también los factores y los síntomas de hiper o hipoglucemia. Los antagonistas también de receptores de metalocorticoides, su absoluta como tal es la insuficiencia renal aguda y la hipercalemia. ¿Por qué creen? Pues porque se procesan en riñón. Sigamos con la morbilidades, como tal, aquí les estoy dejando un cuadro que se puede y que no se puede usar en diabetes, en falla cardíaca, en insuficiencia, infarto agudo del miocardio, perdón, en insuficiencia renal crónica, y este es el cuadro de la GPC. Como tal, en generalidad, o sea, un adulto mayor con hipertensión arterial sistémica, sistólica aislada, con una meta de menor a 150 milímetros de mercurio en su sistólica, le vamos a recetar primeramente diuréticos y calcio antagonistas. Tenemos también que estarlo observando con los diuréticos y pues obviamente no recomendamos los beta bloqueadores. Con un paciente con diabetes mellitus, con microalbuminuria, con enfermedad renal, cardiovascular, otros factores de riesgo, nuestra meta, ahorita lo vamos a ver más adelante, Isaac nos lo va a dar más rápido, de los menores a 130 a 80 de milímetros de mercurio, le vamos a recetar directamente IECAS o ARA2. Y si el paciente no mejora o vemos que no está mejorando como lo esperamos, podemos darle una combinación con calcio antagonistas, pero nunca los dos, nunca. Diabetes mellitus, no incluido en la categoría anterior, puede ser alguna comorbilidad más, puede tener alguna falla, como lo puede ser insuficiencia renal crónica, recordemos que es el primer causante. Lo vamos a recetar con IECAS o ARA2, calcio antagonistas y diuréticos tiacídicos. Y en el caso de que ya no, no esté respondiendo, vamos a hacer una combinación de IECAS con calcio antagonistas. En el síndrome metabólico vamos a tener nuestra meta menor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio y vamos a irnos directamente con IECAS o ARA2 y calcio antagonistas. Se fijan, calcio antagonistas, IECAS y ARA2 casi siempre van de la mano. Angina estable, casi siempre nos vamos a ir con beta bloqueadores y en el caso de que no responda de la mejor manera nos vamos a ir con calcio antagonistas. Aquí nos vamos a enfrentar con algunas contraindicaciones específicas de los medicamentos por su propio sitio de acción. Insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, aquí está. Nuestra meta siempre va a ser 130-80 milímetros de mercurio y siempre nos vamos a ir como primera opción IECAS o ARA2. Y nefropatía no diabética con proteinuria, ya que hay un avance, ya que estamos teniendo un signo claro, vamos a tener una meta de 140 sobre 90 milímetros de mercurio y vamos a irnos directamente por IECA y ARA2 o ARA2 con diuréticos. Ya si la persona no responde, tendremos que hacer una combinación de los primeros, de los de primera línea, ya sea IECAS, ARA2 y diuréticos. Y como siempre, estar monitoreando la función renal. Esto es vital para el paciente. El algoritmo, rápidamente. Si existe una urgencia, nos tenemos que ir directamente si el paciente tiene su consulta en el primer nivel. Si la atención es ambulatoria, ok. Y si es domicilio, también. Tenemos que empezar a ver cuánto trae de presión. Si es mayor a 140-90, nos está llamando un signo de atención. Si no es, tenemos que modificar los estilos de vida, como ya nos lo mencionó Isaac en la semana pasada, alimentación, ejercicio, etcétera, etcétera, forma de alimentación y hábitos. Y tenemos que seguirlo por una consulta, ya sea 6 meses o anual. Lo recomendado son 6 meses. Presión. Si la presión sigue más arriba de 180, debemos iniciar con un tratamiento farmacológico. Esto ahorita lo vamos a ver más abajo. Si no, tenemos que modificar estilos de vida, tenemos que platicarle al paciente que necesita o seguir un protocolo como tal
y tenemos que tener una segunda consulta de monitoreo. En el caso de que siga con estos valores aumentados, tenemos que modificar el estilo de vida y si no directamente, si no responde, si sigue aún con el cambio de estilo, tenemos que medicarlo. Aquí les pongo una tablita, creo que no se alcanza a ver muy bien, así que si me dan un segundo, porque mi computadora al parecer no quiere jalar muy bien. Ok, me dicen si lo ven. Creo que sí, ¿no? Nos quedamos en este por aquí. Muy bien. Entonces, tenemos que ajustar el tratamiento. Si los cambios de estilo de vida no funcionan, tenemos que irnos directamente al tratamiento. Si tenemos una hipertensión arterial controlada, pues únicamente es con el seguimiento del paciente. Si no, tenemos que ajustar un Tony, tratamiento, como ya les estoy. Mande usted. creo que el doc está teniendo problemas de conexión. Ok. Pues le sigo, ¿no? Ya, listo. Ok, muy bien. Bueno, no tenemos el control de la hipertensión arterial. ¿Qué vamos a hacer? Vamos directamente a irnos hacia el tratamiento. O en el caso, si ya lo tenemos controlado al paciente y se nos está alterando, igualmente seguir un tratamiento o un retratamiento, tenemos que replantearnos lo que le estamos dando. Y si empieza el paciente a tener recidivantes, tenemos que revalorarlo semanalmente. Si todavía no está controlada tenemos que incrementar la dosis de los fármacos previos hasta llegar a la máxima tolerada. Y si ya de plano no se puede, tenemos que agregar un tercer fármaco, que no es lo preferente, pero ya en este caso recordemos que existen hipertensiones resistentes a tratamiento, etcétera, etcétera. Si dentro de la revaloración semanal todavía no está controlada, tenemos que derivarlo a un segundo nivel de atención con un especialista, ya que al menos nosotros como médicos internos, bueno, más bien generales, ya no tendríamos el control total de los fármacos que se le dieran ni las combinaciones. ¿Qué más? Y pues como tal aquí les dejo un diagrama muy, muy bonito del CACTSUNG, en donde vienen dónde actúan cada uno de los fármacos relacionados con la hipertensión arterial. Como ya les mencionaba, la metildopa y la clonidina actúan en el centro vasomotor. Este no lo mencioné, así que lo voy a, porque también hay fármacos ganglios simpáticos, pero me fui directamente a los receptores beta, los bloqueadores, por ejemplo el propanolol, que actúa directamente sobre el corazón y los vasos sanguíneos, cuando son receptores, si lo recordamos, hay unos que son específicos, otros que no son específicos. Receptores de angiotensina en vasos, por ejemplo los sartán y otros bloqueadores, y del músculo liso, que son los de emergencia normalmente. Las tiacidas que actúan en los túbulos renales, receptores beta de células yuxtaglomerulares que liberan renina y el propanolol y los beta bloqueadores en este caso. Y aquí pues les explica tal cual dónde se bloquean por causa de las tiacidas y de los beta bloqueadores y de los de renina-angiotensina-aldosterona, los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y creo que hasta aquí me quedo yo. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, Ese aquí cuadro estoy. previo es muy buen resumen, a Juan Antonio. Y creo que es muy esquemático y te dice los principales, te dice los mecanismos de acción o dónde actúan. Pues téngalo ahí contemplado, revísenlo con calma, pero ese es un muy buen cuadro y es simplificando todo lo que nos has ya comentado muy bien. Es un cuadro que nos dice dónde van a actuar los medicamentos y de acuerdo obviamente a la presentación de la hipertensión, cómo vamos a actuar. Sí, adelante. Chicos, les recuerdo únicamente, les invito a que lo lean cada uno de las familias de los fármacos. Por aquí les di solamente un pequeñito resumen, ya que son capítulos y capítulos. Así que, sin más por el momento, si nadie tiene otra pregunta, seguimos con Isaac. Y pues bueno, ya parte del último, tenemos las metas. Estas en sí son las metas en general, ya que dependiendo, por ejemplo, si el paciente tiene hipertensión más alguna otra enfermedad, pues se van a manejar metas distintas. Por ejemplo, un paciente con hipertensión y diabetes, pues son valores más reducidos o más cercanos a lo normal. Aquí, por ejemplo, en esta tabla nos expresa si el paciente está teniendo un control ya sea bueno, regular o malo.
Por ejemplo, si nuestro paciente mantiene su presión arterial debajo de los 140-90, que son los valores a partir de los cuales se da la hipertensión, pues vamos a considerar que son buenos. Y pues además vamos a tener el control de los demás factores predisponentes para el aumento de la presión, entre los que está el colesterol, el IMC, el sodio, el alcohol y el tabaco, en el cual pues vamos a valorar si el paciente realmente acató las medidas de dejarlos o está llevando las medidas para reducir, por ejemplo, los niveles de colesterol, que si lleva unos niveles menores a 200 va a tener un control bueno. ¿Okay? Y acá abajo tenemos las metas especiales, como se les mencionaba. Por ejemplo, hipertensión y diabetes, 140, menor a 90. Había visto otra tabla que era menor, que según recuerdo, eran 130-80, si no mal recuerdo, pero pues son similares, hay tablas especiales. ¿Puedes dar a la siguiente? Ok, y bueno, ahora sí, ya por último, tenemos lo que son las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas se van a dividir en dos, ¿ok? Lo que son las urgencias y las emergencias. ¿Qué las diferencia? Las diferencia el daño a órgano blanco, ¿ok? Si no se presenta daño a órgano blanco, se le va a llamar urgencia. Si sí se presenta daño a órgano blanco, va a ser una emergencia, ¿ok? Las urgencias van a ser tratadas de manera ambulatoria, por así decirlo. Estas van a ser tratadas también con medicamento por vía oral y pues la meta va a ser reducir la presión de un 15 o un 25% dentro de las primeras 24 a 48 horas. Y ahorita vamos a ver las urgencias. Aquí los niveles de la crisis, dependiendo del libro me manejaba diferentes niveles. En este que consulté eran de pacientes internados, me manejaba niveles de 220 y 130, pero pues había algunas otras literaturas que me lo manejaba desde 180 a 110 milímetros de mercurio. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta urgencia? Esta urgencia, les menciono, esta información era de un libro de pacientes internados en servicio de urgencias. Menciona que pues hay que llamar al internista y pues mientras tanto le vamos a dar su tratamiento oral para dar una reducción gradual de la hipertensión. ¿Ok? También algo importante mencionaba, que muchas veces pasaba que llegaba una persona que parecía tener hipertensión, una crisis hipertensiva, pero realmente ¿qué había pasado? Tenía un ataque de pánico, una crisis de ansiedad, y pues estas personas no necesitan tratamiento antihipertensivo, ¿ok? Estas personas pues no hay que darles tratamiento hipertensivo como se les menciona. Siguiente. Y ahorita aquí en la siguiente vamos a tener algunas de las opciones. Siguiente diapositiva, por favor. Aguanta, creo que se trabó. Y aquí podemos ver algunas de las opciones que tenemos. Por ejemplo, le podríamos dar a nuestro paciente un IECA, por ejemplo, el captopril, se le va a dar una dosis de 25 a 50 miligramos por vía oral, ¿ok? En la cual se va a repetir. Algo que llama la atención que tanto en urgencia como en emergencia hipertensiva, los diferentes tratamientos que podemos utilizar, pues vienen muy marcadas sus contraindicaciones. ¿En cuáles pacientes no vamos a poderlas utilizar? Viene más marcado en la emergencia hipertensiva que aquí, por ejemplo, en el captopril nos marca que pues no se puede usar en el embarazo, en la hiperpotasemia y en la estenosis de la arteria renal bilateral. Y pues aquí tenemos otras opciones que podríamos utilizar. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Y ahora sí, la emergencia, como se les mencionó, la emergencia es un aumento agudo de la presión más allá de 180 a 110 milímetros de mercurio que causa daño a órgano blanco y compromete la vida, ¿ok? Esta es muy importante su tratamiento. El objetivo va a ser, depende también del libro que lo lean, pero va a ser en general reducir de un 15 a un 25% dentro de la primera hora. Su tratamiento va a ser con medicamento vía intravenosa de vida media corta, ¿ok? Los síntomas van a depender al órgano que esté dañando. Aquí tenemos algunos de los más frecuentes, como son la cefalea, alteraciones visuales, dolor torácico, disnea, vértigo, déficits neurológicos y alteración del nivel de conciencia. ¿Le das a la siguiente, por favor? Pues muy bien. ¿Cómo vamos a proceder? Igual, le vamos a avisar al internista, les mencioné, es un libro basado en pacientes internados. Vamos a monitorizar la tensión arterial, vamos a pedir un electrocardiograma y vamos a verificar la frecuencia cardíaca. También vamos a canalizar una vía venosa periférica y los estudios a solicitar van a depender mucho de qué órgano esté afectando. Por ejemplo, si nos está dando una sospecha diagnóstica de ataque al sistema nervioso central, podemos pedir una tomografía cerebral, una tomografía torácica o un ecocardiograma. ¿Le puedes dar la siguiente?
con el micro abierto también. Y pues aquí tenemos esta tabla que pues nos mencionaba, dependiendo a qué órgano esté afectando, son los medicamentos que pues aconseja tratar. Como les decía, todo aquí depende mucho de qué síntomas de daño a órgano blanco se están presentando. Por ejemplo, en la encefalopatía hipertensiva nos recomienda una reducción del 20 al 25% y nos recomienda que podemos utilizar la betadol o nicardipino, ¿ok? Y como tratamiento alternativo nos marca el nitroprusiato. ¿Le das a la siguiente? Si no mal recuerdo, también mencionaba que aquí en las emergencias el más utilizado era el nitroprusiato. Y pues aquí les puse un ejemplo de un fármaco, el Abetador, que mencionaba que pues se podía dar una ampolleta de 100 miligramos por cada 20 mililitros, a dosis inicial de 10 a 20 miligramos, que son 2 a 4 mililitros, en 2 minutos. Y se va a repetir esta dosis a 10 minutos, llegando a una dosis máxima de 30 miligramos. ¿Ok? Igual les menciono que cada medicamento tiene sus contraindicaciones muy específicas. En este caso, pues es el asma, el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado y la insuficiencia cardíaca o bradicardia. En este libro nos marcaba como opción para reducir la presión arterial, que debe ser, como se les mencionó, de forma gradual. Nos plantea un esquema donde se va a disminuir 10% en la primera hora, un 15% adicional durante las siguientes 3 a 12 horas, sin disminuir la presión por debajo de valores de 160 a 110 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y pues también mencionaba que algunas situaciones especiales puedan requerir una reducción más significativa. Por ejemplo, tenemos puntos de sutura vascular o una disección aórtica. Y creo que ya es la última diapositiva. Sí, esas son nuestras referencias. ¿Alguna duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? Sobre todo aquí bien importante entonces las urgencias y emergencias hipertensivas, esas son como las que más nos preocupan y que son las que nos dan temor de tratar. Entonces sí es súper importante ahí el manejo de este tipo de medicamentos para que ustedes lo tengan en cuenta, y sobre todo que el descenso debe de ser gradual para evitar también daños a órgano blanco, porque también puede haber zonas hipoperfundidas cuando ustedes empiezan a bajar la presión. Por eso no hay que bajarlo en forma abrupta, que eso es bien, bien importante. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Como comentario final, unos datos que se me pasó dar. Normalmente las urgencias hipertensivas son dadas ya que las personas suelen olvidar tomarse su medicamento, y las emergencias, por ejemplo, se relacionan a otras cosas, por ejemplo, un feocromomicetoma, que pues nos podría dar una emergencia, una preeclampsia. En las embarazadas, los niveles de presión para considerarse una crisis hipertensiva pues van a ser menores. Según no recuerdo, era la sistólica 165. Pero ahí sí me podría equivocar, no recuerdo bien los valores, pero sí son valores menores a lo normal. Puede sufrir o puede estar hipoperfundido, también puede ser el feto y incrementa el riesgo de amenaza de parto pretérmino o de un parto prematuro, que eso también es muy importante. A nivel placentario, pues disminuye en forma importante el flujo. No son pacientes nada fáciles de manejar, de hecho. ¿Sí? Y también como comentario final respecto a los fármacos, recordemos que no podemos bajarle la presión de golpe al paciente porque hay órganos que están dependiendo constantemente de la hipertensión. Si nosotros bajamos de golpe la hipertensión, podemos causarle un daño órgano blanco al paciente, así que también es recomendable valorar en qué momento se debe usar los medicamentos o vasodilatores de emergencia, porque la emergencia, recordemos que es aquello que está poniendo en riesgo la vida del paciente. Si no lo atiendes, bye. Ese es un último resumen. Muy bien, doctores, excelente. ¿Alguien más? Doctor, respecto a lo mismo que mencionan mis compañeros del embarazo, la verdad sí me ha quedado con la exposición. En dado caso de que tengamos la paciente con riesgo, solo es con riesgo de preeclampsia, ¿podemos tener como profilaxis el uso de estos hipertensivos o no se debe de indicar hasta que ya tengamos la presencia de algún síntoma? Aquí en la preeclampsia, los medicamentos especiales que se usan son aquellos que están permitidos solo durante el embarazo. Y acuérdate que muchas veces en la preeclampsia es una emergencia también ginecobstetra, y entonces muchos de estos pacientes la opción a veces acaba siendo interrumpir el embarazo, porque acuérdate que la preeclampsia se termina también a la interrupción del embarazo. Obviamente tienes que meter a tu paciente en las mejores condiciones posibles, pero muchas veces esto es complicado, es difícil y termina en la resolución del embarazo como una urgencia para poder llegar a controlar la presión arterial de la paciente.
Y muchas gracias. Muy bien. Voy a nombrar lista, chicos. Alcanzamos a ver un poquito, unos minutitos del siguiente tema. ¿Qué nos va a dar el siguiente tema? Nosotros, profe. Ok, Daniel. Entonces, nombro lista rapidísimo. ¿Habría posibilidad de que los pueda ver mañana muy temprano? 7:30. No, doctor. No. Tenemos clase. De cirugía. ¿Tienen clase el mañana? viernes. ¿Y en la tarde o en la noche? Es que lo que pasa es que tenemos nuestros especializantes, entonces un grupo tiene la especializante en la tarde y los otros en la mañana. Ah, ok. Y somos diferentes grupos con los especializantes. En la mañana, aunque hubiera el hueco, mi compañera Nayeli trabaja de la mañana hasta como a la 1. Como Oh. desde las 8, entonces. Como hasta las 4. Ok. Bueno, pues entonces vemos esa posibilidad. Y si no, sí me gustaría tener una clase extra de cardio para avanzar también un poquito más. Sí, ahorita para continuar. Kenia, vamos a nombrar lista. Presente. Kenia Ávila. Griselda Bautista. Griselda Bautista. Presente. Presente. Muy bien, doctora. José Luis. Presente. Isela Contreras. Presente. Stephanie Cuellar. Presente. Johan. Por Presente. ahí lo vi. Luis Fernando. Presente. Ana Belsaí. Presente. Edgar Alejandro. Presente. Isaac Manuel. Presente. Yo. Muy bien. Daniel Alejandro. Presente. Le vas a dar. Jesús Gabriel. Jesús Gabriel. ¿No? Lo dejamos pendiente. Doctora Ana Paula. Presente. Doctora Diana. Presente. Jonathan Gerardo. Presente. Okay. ¿Anda enfermo, doctor, o qué? Doctor Jonathan. No, no, Mónica ¿me escucho Alejandra. enfermo o qué? Presente. Te escucho. Muy bien. Carlos Antonio. Presente. Okay. Ana Laura. Presente. Brandon. Presente, doctor. Muy bien. Clarisa. Presente. Daniela Berenice. Aquí, doctor. Está muy apagada, doctora. André Ixel. Presente. Juan Antonio. Presente. Nayeli. Presente. Y María Paulina. Presente, doctor. Muy bien. Pues adelante, Daniel. Creo que tienes tu micro apagado, Daniel. Ahí ya la están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, doctor. Va. Bueno, nosotros creo que somos el equipo número 5 o 4, realmente no lo recuerdo. El equipo está compuesto por Vallarta Nayeli y yo, López Daniel. Les vamos a hablar el tema de cardiopatía isquémica. La verdad eran muchísimas hojas, entonces estamos tratando de irnos directamente al grano en todos los temas, pero siendo muy concisos en lo que vamos a decir. Obviamente no nomás les voy a venir a leer la definición. Pues empezando con la etiología, es la cardiopatía isquémica, o también se le llama enfermedad coronaria. Se produce cuando las arterias que suministran sangre al músculo cardíaco se ven obstruidos. Esto puede ser de una manera parcial o completa, por lo que no le va a llegar suficiente sangre al miocardio. Esta cardiopatía isquémica también es la principal causa de enfermedad cardíaca en países desarrollados. Siguiente.
Tenemos para empezar los factores de riesgo. Pueden ser no modificables o modificables. Los no modificables son, como su nombre lo dice, los que no se pueden modificar, con los que nacemos. Y un factor de riesgo es que haya o sea un sexo masculino, pero también puede darle a mujeres. Una edad mayor a 45 años y en mujeres la posmenopausia. Que haya antecedentes familiares de cardiopatía isquémica precoz. Y dentro de los modificables, pues serían las enfermedades crónico-degenerativas, por ejemplo, la hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, obesidad, sedentarismo, entre otras. Bueno, como ya mencionó Nayeli, la cardiopatía isquémica puede ser debida a dos cosas. La primera de ellas sería una causa de disminución del aporte. Esto es la principal en toda esta enfermedad, es la aterosclerosis, siendo prácticamente la causante del 90% de todas las enfermedades de todas las ocasiones de las enfermedades que vamos a ver a continuación. Dentro del otro 10% se encuentra la alteración del contenido de oxígeno en la sangre, como por ejemplo en la anemia, la elevación de la carboxihemoglobina y la hipoxemia. También tenemos que la tercera causa de disminución del aporte puede ser una alteración en la autorregulación de la microcirculación. Esto se puede ver en la angina microvascular, que anteriormente se llamaba síndrome X. De verdad, hacer hincapié en que el 90% de las veces en que se va a dar esta enfermedad es debido a la aterosclerosis. Sin embargo, no puedes decir que es meramente eso, solamente es más probable. La otra causa es un aumento de la demanda. Esto puede ser debido a una hipertrofia miocárdica, a una sobrecarga ventricular, a las arritmias, a hipertiroidismo, a la sobredosificación de drogas simpático-miméticas, que estas drogas son como la cocaína, por poner un ejemplo, o por la isquemia difusa. Estos en el electrocardiograma se van a ver como un descenso generalizado del segmento ST, que más adelante vamos a explicar a fondo. Comenzando con la fisiopatología y clasificación. Se los voy a explicar así súper facilísimo como yo lo entendí y muy general. Vamos a tener que dentro de las arterias coronarias se va a comenzar a formar una placa de grasa. Esta placa de grasa poco a poco va a ir obstruyendo la luz del vaso y progresivamente va a formar la placa de ateroma que va a disminuir el flujo sanguíneo al miocardio y es lo que nos va a provocar los síntomas de angina, como se puede ver en la imagen izquierda. Y ya en el aspecto crónico es cuando esta placa de ateroma, que realmente está cubierta, se va a romper. Entonces se va a quedar expuesto en la luz del vaso el núcleo lipídico de la placa. Entonces las plaquetas, factores de coagulación y todo lo demás van a comenzar a querer tapar otra vez este núcleo lipídico. En un intento van a formar un coágulo, pero ese coágulo, en un intento de tapar el núcleo lipídico otra vez, va a terminar tapando la luz del vaso. Y es ahí cuando se van a producir los síndromes coronarios agudos, o lo que la gente conoce como un infarto. En ese síndrome coronario agudo, ese trombo puede ser totalmente oclusivo, que nos va a dar el síndrome coronario agudo con elevación del ST, o puede ser un trombo no oclusivo, en donde sí se va a quedar una pequeña fracción de sangre pasando a través del vaso, que nos va a dar los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, que se dividen en angina inestable, cuando no hay daño cardíaco, o cuando sí hay daño cardíaco, sería un infarto cardíaco sin elevación del segmento ST. Y con la medición de las enzimas cardíacas es la manera en que vamos a saber cómo está el paciente. En la imagen de la derecha tenemos cómo se verían estas placas. Tenemos la placa estable y la placa inestable. En la placa estable va a tener su núcleo lipídico, va a ser muy pequeño, pero va a tener una capa fibrosa mucho más gruesa. Y como la capa fibrosa va a ser más gruesa, va a haber una mayor dificultad de que se rompa y se exponga el núcleo lipídico y por lo tanto se forme un coágulo. En la placa inestable
Aquí sí se va a ver un núcleo lipídico mucho más grande y la capa fibrosa que lo va a recubrir va a ser mucho más delgada, lo que lo va a hacer más susceptible a romperse y por lo tanto a formarnos un síndrome coronario agudo. Siguiente. Tenemos la angina de pecho. La causa más frecuente de angina de pecho, como ya dijimos, es la aterosclerosis coronaria y a su vez la angina es la manifestación más frecuente de la cardiopatía isquémica. Y en general se calcula que cuando aparece isquemia con el ejercicio, la luz vascular va a estar obstruida un 70% por culpa de la placa de ateroma, mientras que cuando existe una isquemia ya en reposo va a superar el 80 o 90%. Aquí un paciente característico va a ser un varón de más de 50 años con factores de riesgo coronarios que va a tener este dolor cuando realiza ejercicio, cuando tiene estrés emocional y su tipo de dolor va a ser una opresión retroesternal que va a comenzar progresivamente y después va a desaparecer paulatinamente con el reposo o si se administra la nitroglicerina sublingual. Y estos episodios van a durar aproximadamente menos de 10 minutos. Cuando se le pide al paciente que ubique esta sensación, se va a tocar el esternón, algunas veces con el puño, para indicarnos que la molestia es opresiva, central y subesternal, lo que se conoce como signo de Levine. Algunas veces se va a irradiar al brazo izquierdo, al cuello, a la mandíbula y generalmente se va a acompañar de cortejo vegetativo, que es náuseas, vómitos, sudoración fría, entre otras cosas. Cuando aparecen todos estos síntomas, vamos a considerarlo como un dolor típico de angina y se tienen que cumplir todas estas características. Siguiente. Bueno, como Nayeli ya nos adelantó un poquito, la angina de pecho, la conocida como la estable, el diagnóstico va a ser meramente clínico. Como ya nos adelantó también, el dolor va a ser un dolor opresivo retroesternal irradiado a brazo izquierdo, cuello, mandíbula o zona interescapular, que era todos los de la imagen anterior, que es toda esta zona que se veía en rojo. Mencionaba la bibliografía que este dolor opresivo es sumamente común en los pacientes. Es algo que pueden definir ellos mismos como que sienten una presión en el pecho. A este tipo de dolor anginoso se le tiene que sumar que va a estar acompañado de cortejo vegetativo. El cortejo vegetativo se refiere a los síntomas de náuseas, vómitos, a la sudoración fría. Esta misma angina, para que se considere estable, tiene que desencadenarse con el esfuerzo o inclusive con el estrés emocional. Y el dolor tiene que ceder con el reposo o con nitroglicerina sublingual, ya que si no se cede con la nitroglicerina, se podría estar pensando en alguna angina que sea inestable. El dolor tiene que durar menor a 20 minutos si no se le administra la nitroglicerina sublingual para que esté dentro del diagnóstico. La exploración física suele ser normal, pero pueden hallarse datos inespecíficos, como lo son el soplo de insuficiencia mitral por disfunción transitoria de los músculos papilares por isquemia. Puede haber el tercer ruido cardíaco e inclusive el cuarto, o se puede desencadenar un episodio de taquicardia. Pero en sí, básicamente el diagnóstico es clínico, tiene que ser un dolor opresivo, tiene que estar acompañado de náuseas, vómitos, sudoración fría, aunque no en todos los casos sucede, y debe desencadenarse con el esfuerzo. Básicamente son esas tres cosas para que puedas diagnosticar que es una angina típica. Pruebas complementarias a realizar. A pesar de que sea meramente clínico, se le puede realizar el electrocardiograma. En esta se puede apreciar una infradesnivelación transitoria del segmento ST que, como podrán imaginar, va a revertirse con el cese del dolor. Como se ve en la imagen, está normal, baja el segmento ST durante el periodo que el paciente está sintiendo la opresión en el pecho y después, ya que se trató con
con los nitratos vuelve a estar normal. Se puede realizar también un estudio que se llama ecocardiograma, que vamos a mencionar más adelante. Este sirve para valorar la función ventricular en este caso. También se tiene que realizar un análisis de sangre con perfil lipídico, ya que la mayoría de veces va a estar asociada a una aterosclerosis, y el médico tiene que valorar si es necesaria o no la radiografía de tórax. El manejo. Bueno, ya que tenemos 100% seguro que tenemos una angina estable, se tiene que realizar una estratificación del riesgo. Esta va a ser para ver la posibilidad de presentar en el futuro un evento coronario agudo. El manejo tiene que estar enfocado a mejorar el pronóstico. Se basa en la prevención de eventos coronarios mediante los antiagregantes como el ácido acetilsalicílico o el copihidrogel. Y las estatinas, siempre con el objetivo de disminuir, las estatinas siempre van a tener el objetivo de disminuir el colesterol LDL, que es el que forma los ateromas, a menor a 70 miligramos sobre decilitro. Tiene que haber un tratamiento del episodio, para el tratamiento del episodio agudo de angina, que es el dolor opresivo, se tienen que realizar el uso de nitratos sublinguales. Estos, si es estable, va a calmar el dolor. Si no, te puedo orientar a otro tipo. Este es el tratamiento agudo. El tratamiento crónico, para disminuir el número de episodios de angina, de primera elección siempre tenemos que tener a los betabloqueantes. De segunda elección se tienen que tener a los calcioantagonistas, a los mismos nitratos y a la ivabradina. Quise añadir esta, ya que en muchas bibliografías se deja pasar de largo, nada más se conoce como, se le toma importancia a la angina estable e inestable, pero también existen otras más, existen otras dos, pero la que es más común de esas dos es la angina vasoespástica, también llamada Prince Metal, en honor al doctor que la tipificó. Esta me llamó la atención que, a lo contrario de las otras, se da típicamente en jóvenes. Esta va a estar caracterizada por episodios de angina en reposo, van a ser de predominio nocturno y de aparición brusca, por lo cual no se puede tomar como si fuera una angina estable, ya que la aparición puede ser en cualquier momento. En dichos episodios va a haber un riesgo de que ocurran arritmias ventriculares. En este tipo de angina, el electrocardiograma es característico, con un ascenso del segmento ST, al contrario de la angina estable. Este va a ser reversible con el uso de vasodilatadores. El diagnóstico va a ser también clínico mediante el cuadro característico, y para asegurar se tiene que realizar una coronariografía que descarte la estenosis coronaria severas que pueden desencadenar en isquemia e inclusive creo que en infartos. El tratamiento para este tipo de angina son los calciantagonistas, adicionando nitratos si no se puede controlar la clínica con el solo uso de estos. En este caso en específico se deben evitar los betabloqueantes, ya que estos pueden predisponer al paciente a generarle espasmos coronarios. Continuando con la angina de pecho inestable, esta va a ser toda aquella angina que no tiene características de estable, o es decir, que muestra datos clínicos de progresión o complicación de una placa ateroma. Tenemos distintos tipos de angina. Tenemos la angina en reposo, que este es un tipo de angina que aparece cuando la persona hace esfuerzos menores y que tiene mayor frecuencia, duración e intensidad que una angina de pecho estable. La angina de reciente comienzo es cuando la angina aparece hace no más de 1 o 2 meses, y la angina postinfarto es la angina que aparece un mes después de un infarto, como su nombre lo dice. Siguiente. Para el diagnóstico de este tipo de angina, tenemos la ergometría para comenzar, que es una prueba que dura aproximadamente 6 a 12 minutos y se realiza sobre una caminadora o una bicicleta estática.
mientras se va monitorizando un electrocardiograma, la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. El objetivo de esta ergometría es identificar signos de isquemia que nos pueden dar resultados positivos si aparece una angina o si hay cambios en el electrocardiograma que sean importantes o compatibles con una isquemia cardíaca, o nos puede dar un resultado negativo cuando no hay datos importantes. También tenemos los resultados no concluyentes cuando el paciente no realiza el esfuerzo suficiente para considerarla como negativo. Siguiente. En el caso de que la prueba sea positiva, se debe de considerar como criterios de alto riesgo en pacientes que presenten anginas o cambios en el ST de baja carga en los primeros 6 minutos. Cuando también el paciente presente síntomas y por lo tanto no alcance una frecuencia cardíaca superior a los 120 latidos por minuto, si hay un descenso de la tensión arterial mayor a 10 milímetros de mercurio con respecto a la tensión arterial basal, y si tenemos los siguientes criterios electrocardiográficos, como un descenso del ST mayor a 2 milímetros, un descenso del ST en 5 o más derivaciones, la persistencia de las alteraciones electrocardiográficas a los 5 minutos de recuperación, una taquicardia ventricular durante la prueba o un ascenso del ST. Aquí es importante mencionar que la prueba puede ser interrumpida en caso de que aparezca angina, si hay, por ejemplo, disnea intensa, si hay depresión mayor de 2 milímetros del ST, una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 15 milímetros de mercurio, taquiarritmias o fatiga muscular. Luego tenemos esta otra prueba que se llama ecocardiograma de esfuerzo. Esta aquí va a consistir en obtener imágenes del corazón mediante ultrasonidos antes, durante y después del estrés. Los métodos de estrés más utilizados aquí va a ser el ejercicio y posterior se va a administrar un fármaco. Aquí de esta manera vamos a poder detectar alteraciones en la contracción del corazón. Se va a someter al miocardio a ejercicio y después se va a administrar fármacos que van a aumentar la demanda del flujo coronario. Y así se va a inducir isquemia, que va a producir alteraciones en la contractibilidad en las zonas con déficit de riego. Y se valora además la aparición de angina y de cambios en el electrocardiograma. Generalmente ahí el medicamento que usamos es dobutamina, entonces es como lo pides, un eco con dobutamina. No se puede hacer en cualquier lado, tiene que ser en un hospital con todos los recursos y al igual que la prueba de esfuerzo, como bien mencionaron sus compañeros, tiene que haber personal médico capacitado en reanimación y en la detección temprana de los datos o signos de isquemia o las alteraciones que presenten los pacientes. Porque muchas veces los dejaban como, hay técnicos que son expertos en hacer pruebas de esfuerzo o este tipo de situaciones, y era como dejarlos, pero de repente salías corriendo porque un paciente se te podía poner mal o no alcanzabas a detectar que estaba haciendo cambios en el electro. Entonces, eso es un punto bien, bien importante que ustedes deben de saber, y a final de cuentas lo que queremos ver es toda la contractilidad del corazón, todo lo que se ve, ver cómo se mueve, porque lo manejamos por segmentos. Digo, no me voy a adelantar, a lo mejor más adelante nos van a comentar también de eso, pero ténganlo muy, muy en cuenta. Y el objetivo, como dice la doctora Nayeli, es desencadenar eventos de isquemia en un ambiente controlado, donde tengas un médico por un lado, y así evidenciar el daño o las lesiones que podamos llegar a tener. Adelante, doctor. Siguiente. Luego tenemos la gamografía de perfusión miocárdica con isótopos. Aquí tenía la duda si era lo mismo que medicina nuclear. No sé si me pueda contestar. Sí, es lo mismo, doctora. Okay. Bueno, esta prueba va a consistir en un SPECT que va a captar la emisión de un isótopo que se va a administrar en forma intravenosa. Este isótopo va a ser percibible en las células miocárdicas que estén bien perfundidas, solo las que estén bien perfundidas. Luego se tiene que administrar un fármaco que aumente las demandas miocárdicas como dobutamina o dipiridamol. Y posterior tenemos que interpretar los resultados.
En las zonas donde el isótopo no se capte ni en reposo ni en esfuerzo, se va a interpretar como zonas necróticas. Si el isótopo sí lo capta en reposo, pero no en esfuerzo, nos va a indicar isquemia en esas partes en donde no haya esta luz. Y en zonas que captan el isótopo en reposo y en esfuerzo nos indican que están normales. Siguiente. Luego está el ataque de arterias coronarias, que aquí se utiliza una máquina de rayos X para producir imágenes del corazón y sus vasos sanguíneos. De esta manera vamos a poder cuantificar y detectar la presencia de estenosis coronarias. Y por último tenemos la coronariografía, que es una técnica diagnóstica que consiste en introducir a través de la arteria femoral o humeral una serie de tubos muy finos denominados catéteres con los que se va a acceder al corazón. Este procedimiento es mínimamente invasivo y va a tener como objetivo el conocer la presión que existe en las cavidades del corazón, también el tamaño, el movimiento. Y gracias a este procedimiento también podemos delimitar la anatomía y el recorrido de las arterias coronarias, detectar lesiones ateroscleróticas que normalmente se van a visualizar como zonas en las que se va a estrechar la luz arterial, como por ejemplo aquí la que tenemos en la imagen. Siguiente. Tenemos las técnicas de revascularización coronaria, que ya serían como el tratamiento. Vamos a tener dos posibilidades de revascularización, que es la quirúrgica mediante una cirugía de bypass o revascularización percutánea mediante una angioplastía coronaria transluminal percutánea con o sin colocación de un stent. La elección de una u otra técnica va a depender de qué vaso precisa ser intervenido, del número de revascularizaciones necesarias y de las características anatómicas de las lesiones y de la presencia o no de disfunción ventricular o diabetes. Como puse aquí en este cuadro, las indicaciones para realizar una ACTP es cuando únicamente tenemos de 1 a 2 vasos afectados, o una cirugía cuando ya hay más de 3 vasos afectados, cuando está afectado el tronco coronario izquierdo, y tenemos un beneficio mayor cuando hay disfunción ventricular y diabetes mellitus. Siguiente. Hay un punto importante, preguntaban sobre el cateterismo. El cateterismo es diagnóstico e intervencionista, ese es el nombre general. La coronariografía solo es una de las angiografías, parte del kit de todas las angiografías que tú puedes hacer. Puedes hacer una ventriculografía, puedes hacer una ortografía, puedes hacer una angiografía no selectiva de las arterias coronarias y puedes hacer una angiografía selectiva de las arterias coronarias donde lo canulas con un catéter como en la foto que tenían ahorita los doctores. Y un punto importante es que la angioplastía percutánea ha ganado camino porque antes generalmente cuando tenías enfermedades de las 3 arterias principales, la arteria descendente, la circunfleja y la coronaria derecha, el tratamiento era quirúrgico. Si tú tenías una lesión en el tronco de la coronaria izquierda antes de la bifurcación para la descendente anterior y la circunfleja también era quirúrgica por el alto riesgo. ¿Qué ha ido pasando? Que muchos pacientes tú le dices, pues me van a hacer una cirugía y un bypass gástrico. No, doctora, me hágame el cateterismo y déjeme como me deje, con eso es suficiente. Entonces, ha ido ganando en ese transcurso terreno la angioplastía percutánea y muchos de estos pacientes que antes se iban a cirugía se están tratando ya por vía percutánea, con alto riesgo, son de muy alto riesgo, pero se ha visto que ha ido ganando terreno en eso y entonces ya el hecho de que tengas una enfermedad de 3 vasos, la indicación sigue siendo quirúrgica, pero se deja a reserva de los médicos tratantes si entra una angioplastía coronaria, igual que las enfermedades del tronco de la coronaria izquierda, ya no son exclusivas. Se consideran de muy alto riesgo vía percutánea, pero se están haciendo. ¿Sí? Adelante, doctor. Yo tengo una duda, doctor. Lo que es el cateterismo, ¿la principal vía sigue siendo la arteria inguinal o hay alguna otra opción para poder entrar?
No, ya para estos pacientes en pediátricos o estructural es las femorales, pero uno puede entrar femoral, cuello, brazos, por donde puedas, doctor. Pero generalmente para pacientes de difícil control puede ser vías femorales, pero los adultos prefieren el acceso radial. Se ha vuelto una técnica que hoy en día es la primordial. En un inicio se empezó como una variante cuando tenías tú alteraciones en el trayecto de las venas femorales hacia la aorta y se buscó como una alternativa. Después se vio que la recuperación del paciente era más rápida, se vio que tenían menos riesgos de sangrados, que era más controlado el sitio de la punción y que el paciente se podía movilizar en forma temprana. Entonces por eso empezó a tomar auge y hoy en día el acceso vascular por excelencia sigue siendo el radial, siempre y cuando tengas una prueba de Allen negativa, que se refiere a la irrigación del arco palmar, que si tú obstruyes sigas teniendo flujo a través de la arteria cubital. Entonces, si eso lo puedes hacer, si haces esa prueba y si es negativa para isquemia, pues puedes usar la radial e incluso hay estudios donde se utilizan ya también las arterias cubitales. Entonces, ya tenemos un poquito más de opciones ahí. Sí, adelante, doctores. No, regrésale. Bueno, voy a explicar la ACTP. Aquí en pacientes con una estrechez de la luz arterial se va a tener la opción de realizar la ACTP, que consiste en atravesar la lesión con un balón unido a un filamento muy delgado que nos ayuda a que la placa de grasa se una a la arteria o se abra la arteria. Para que no se vuelva a cerrar la arteria, se va a colocar una mallita metálica que se llama stent y de esta manera el paciente ya queda con la arteria abierta y se resuelve la lesión. La utilización del stent va a reducir la tasa al 10 o al 30%, por lo que siempre se realiza, menos en casos muy concretos. Pueden ser convencionales, como son los metálicos, o farmacoactivos. Si se decide la colocación del implante de stent, cualquiera que sea, ya sea metálico o farmacoactivo, el paciente debe mantener un tratamiento con ácido acetil salicílico ya de por vida, junto con un segundo antiagregante. Esto por un periodo de tiempo. Si tenemos un contexto de angina estable, se debe tomar clopidogrel durante 6 meses. Si tenemos ya un síndrome coronario agudo, se debe tomar prasugrel o ticagrelor durante 12 meses. La utilidad de este segundo antiagregante va a ser la de prevenir la trombosis del stent hasta que este ya quede cubierto por completo por el endotelio vascular y con ello se pierda el contacto con la sangre. Siguiente. Luego está la cirugía de bypass. En esta técnica se colocan injertos de venas o arterias y los conectan a las arterias que están lesionadas. En la mayoría de los casos se realiza mediante una esternotomía media con circulación extracorpórea. El corazón aquí se detiene mediante un líquido cardiopléjico y la circulación posterior se deriva a una bomba de perfusión que hace que pues la hace de corazón y de pulmón. Siguiente. Ya vamos a entrar, ahora sí, un tema que me gustó mucho, que es el infarto agudo de miocardio. Para ponernos un poquito en contexto y ver la importancia de aprender este tema, se tiene estimado en una publicación que hizo la UDG, se estima que hasta 200 personas en México mueren cada día por infarto agudo al miocardio. Se tiene contemplado que alrededor de 17.9 millones de personas al año mueren por esta causa. Esto es el 31% total de defunciones en un año. Pero si les menciono 17.9 millones, no es tan fácil de dimensionarlo. Entonces busqué estados que sumados dieran esos 18 millones, y es como si se murieran todos los habitantes de Jalisco, Colima, Nuevo León y Tijuana, solamente de esta enfermedad. Como ya lo mencioné, tanto en México como a nivel mundial, la enfermedad cardiovascular constituye la principal causa de muerte en las tablas de mortalidad.
Se tiene también estipulado que el 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. Dato ahí que se me coló. Las generalidades. La definición es una presencia de daño miocárdico. Este va a ser diagnosticado por la elevación de la troponina en sangre principalmente. Esto va a ser producido por la isquemia miocárdica. La clínica sugerente de la isquemia van a haber cambios electrocardiográficos, como puede ser los cambios significativos en el segmento ST, la aparición de ondas T continuas o bloqueos de ramas de nueva aparición. El que también va a ser muy patológico va a ser la aparición de nuevas ondas Q en el electrocardiograma. Y la detección de un trombo intracoronario se puede ver en una autopsia o en una coronariografía, que yo creo que ya determinar el trombo en una autopsia no creo que tenga tanta utilidad, siendo que lo que queremos es sacar al paciente de este apuro. El infarto agudo de miocardio se va a clasificar según el mecanismo que lo produce. Hay varios tipos de clasificación, este es el que venía en la bibliografía. Hay 5 tipos. El tipo número 1 es un infarto espontáneo. Esto va a ser por una ruptura o ulceración de la placa aterosclerótica que va a producir la trombosis intracoronaria, que es lo que mencionaba Vallarta, que tenemos la placa de ateroma pegada al vaso, se va a romper la parte fibrinosa, el colesterol LDL se va a exponer a la sangre por adentro de las arterias, y los mismos plaquetas van a empezar a formar fibrina para intentar volver a tapar esa ateroma, pero las muy bobas van a generar tanto que van a terminar haciendo un trombo y van a terminar obstruyendo por donde puede pasar la sangre. Tenemos el tipo número 2, que es un infarto secundario al desequilibrio entre las necesidades aporte de oxígeno. Ejemplos de esta tenemos los espasmos coronarios, la anemia, hipotensión, taquicardia, entre otras. El tipo número 3 es la muerte cardíaca ocurrida antes de poder determinar biomarcadores de necrosis. Los biomarcadores de necrosis se van a mencionar más adelante. Y esto tiene que ser tras síntomas sugerentes de isquemia miocárdica y cambios en el electrocardiograma. Es el tipo número 4, el infarto tras tratamiento coronario percutáneo, cuando también se tiene una trombosis de stent, que es lo que mencionó Vallarta, o una restenosis de stent. Tenemos por último el tipo número 5, que es un infarto durante una cirugía de revascularización coronaria con bypass. La clínica de este infarto es un dolor tipo opresivo retroesternal. Va a ser más o menos lo mismo que en la angina de pecho, pero en esta ocasión va a ser más prolongado, más intenso, y que aparece generalmente en reposo, contrario a lo que sería una angina estable. Un dato que es meramente para diferenciarlo de la angina, es que no va a calmar el dolor los nitratos sublinguales. Frecuentemente se tiene que asociar con el cortejo vegetativo, que como ya lo mencioné, es una sudoración profusa, las náuseas, vómito, palidez, frialdad cutánea, puede tener disnea con o sin esfuerzo. La exploración física de orienta sobre todo a las posibles complicaciones. Puse un ejemplo: un paciente que se encuentra hipotenso, se tiene que sospechar una complicación mecánica o una disfunción ventricular. En el electrocardiograma, aquí hay que hacer un hincapié muy grande en que el electrocardiograma se ha de realizar en primer lugar y en menos de 10 minutos desde el primer contacto que nosotros vamos a tener con el paciente, y que nos dé la sospecha de síndrome coronario agudo. Aquí no hay de, espérame, voy a ir a ver lo que me pidieron. No, se tiene que dar en menos de 10 minutos. Tenemos 2 tipos de variaciones en el electrocardiograma de infarto. Puede ser un infarto sin elevación del ST, generalmente en forma de descenso del ST, como se ve en la imagen, y esto se puede ver como una traducción corriente de una lesión subendocárdica. Esto no va a ser transmural. ¿A qué me refiero con transmural? Bueno, esto es suponiendo que tenemos endocardio, la parte media y el pericardio.
lo que va a estar más cerca a la arteria va a ser, si es transmural, va a llegar a afectar a las tres capas de músculos del corazón, y si no es transmural, solamente va a afectar a las más alejadas, porque por obvias razones, si la arteria está de este lado y tenemos aquí la primera capa, esa primera capa, la que esté más cerca de la arteria, todavía va a alcanzar a recibir los últimos chorritos de sangre que pueda bombear. Y tenemos también el otro tipo, que es el infarto agudo con elevación del ST. Volver a recalcar que el electrocardiograma, cuando sospechemos de un infarto, se tiene que realizar en los primeros 10 minutos desde el primer contacto con el paciente. De verdad, es algo muy importante porque el detectarlo a tiempo nos puede ahorrar muchas complicaciones e inclusive la muerte del mismo paciente. El segundo tipo es el infarto con elevación del ST. Como su nombre lo indica, pues va a ser una elevación convexa hacia arriba del segmento ST. Son las zonas que está ahí en la derivación 2, perdón, en D2. Se ve hacia arriba el segmento ST, de plano se pierde la forma que todos tenemos de un electrocardiograma normal. Creo yo es muy fácil de diferenciar de otros problemas que se puedan relacionar, que se puedan ver en el electrocardiograma. En la elevación del ST son más problemáticos que los sin elevación de ST. Estos son más peligrosos, ya que existe una lesión transmural que, como ya lo mencioné, va a afectar a todas las paredes que estén cerca de la arteria que esté trombotizada, no sé si se diga así. Va a ser una lesión transmural por oclusión completa de una arteria coronaria. Bueno, mejor oclusión completa. El dolor tiene que ser mayor a 20 minutos, ya que con esto también se puede descartar el que pueda ser una angina no detectada. La evolución electrocardiográfica típica del infarto agudo con ascenso del ST es hacia la negativización de la onda T, con aparición de la onda Q, que la onda Q, como ya les mencioné, era una onda que significaba mucho peligro, ya que la aparición de la misma, en este caso, va a ser sinónimo de una necrosis. Y luego ya va a haber una progresiva normalización del ST. Sin embargo, la aparición de la onda Q es la que te va a mencionar cuánto tiempo lleva de evolución este paciente sin haber realizado otro estudio. Porque pasamos a lo que es el diagnóstico, con lo que se tiene que diagnosticar para estar 100% seguro, tienen que ser con las pruebas de química sanguínea o también llamadas analíticas. La principal química sanguínea que vamos a pedir va a ser la de las troponinas. Estas se van a elevar a las 4 o 6 horas del inicio de la isquemia. Sin embargo, no tenemos que esperar a que nos traigan hasta que se le eleven estas troponinas para poder hacer el estudio y luego que nos las traigan. No, se tiene que hacer el estudio, sí, pero no podemos depender de él para empezar a darle tratamiento. Tenemos que depender de él para terminar de confirmarlo, que para el momento en el que se eleven y nos traigan todavía del mismo hospital, que el químico, que el interno que tiene que llevarlas, entre todas esas cosas, no podemos perder ese tiempo para que nos la traigan. Las troponinas van a permanecer elevadas durante muchos días. Es por esto que se tiene como el principal y el que se debe utilizar. Van a estar elevadas 7 días la TNL y 14 días la TNT. Por lo tanto, la troponina TNT es la más útil, ya que puede detectarse la elevación de la misma hasta incluso 2 semanas después, ya que las otras enzimas que aumentan cuando se tiene un infarto pueden disminuir más rápido, en menor tiempo. La segunda analítica que tenemos que tener en cuenta es la creatinina fosfocinasa, también abreviada CPK. Su fracción más específica para este estudio es la CPK-MB masa. Esta se va a elevar a partir de las 4 o 6 horas también, pero con la diferencia de que esta va a desaparecer alrededor de las 48 o 72 horas. Va a volver a su normalidad, por la razón por la cual se sigue utilizando las troponinas como la número 1. La CPK también se eleva en daño muscular, puede elevarse en la realización del ejercicio, las inyecciones intramusculares, hipotiroidismo, ictus, entre muchas otras.
La fracción CPQMB tiene mayor especificidad, aunque puede elevarse en situaciones de daño miocárdico no isquémico, como la miocarditis o durante una cirugía. También en la bibliografía mencionaba la determinación de mioglobina, pero esta también ya está en desuso porque es muy poco específica, aunque presenta una elevación muy precoz. Las otras se elevan alrededor de las 4 o 6 horas subsecuentes al infarto, y esto así como rápido sube, que son 2 horas, rápido va a volver a bajar, se va a normalizar alrededor de 24 horas. Vuelvo a repetir, las troponinas es la número 1 para este tipo de cosas. Ahora vamos a mencionar un poco de lo que es la escala de TIMI. La escala de TIMI da la probabilidad de muerte a los 30 días después de haber sufrido un infarto. Este puntaje va a estar dado mediante la historia clínica, ya sea si el paciente tiene, por ejemplo, entre 65 y 74 años, se van a dar 2 puntos. Si es mayor o igual a 75, van a dar 3 puntos. Si el paciente tiene diabetes, hipertensión arterial o alguna angina detectada anteriormente, se le va a dar 1 punto. El examen físico tenemos que tener en cuenta la presión arterial sistólica, ya que nos puede dar 3 puntos, la frecuencia cardíaca, más de 100 latidos por minuto, son 2 puntos. Otro que se puede determinar en el examen físico es el KILIP, que esta es otra tabla con la que tenemos que clasificar a los pacientes. Hay 4 tipos. El primero es cuando el paciente no sufrió de insuficiencia cardíaca. El segundo clasificación es cuando existe un tercer ruido a la auscultación, o puede haber estertores y crepitantes. El tercer tipo es un edema agudo de pulmón, y el cuarto es un shock cardiogénico. Si el paciente se encuentra en un KILIP 2 o un KILIP 2, 3 o 4, se le van a añadir otros 2 puntos. Si el peso es mayor a 67 kilogramos, se va a dar otro punto. Bueno, ya después les dejo la tablita para que lo lean más a conciencia. Se suman los puntos y el máximo pueden ser 14 puntos. Sin embargo, este puntaje a mayores va a haber una mayor probabilidad de muerte a los próximos 30 días. Ahí no sé por qué, pero no está puesto en porcentajes. No crean que si es mayor a 8 puntos va a ser solamente 8.8% de probabilidad. Eso lo tienes que sacar el porcentaje y se recorrería el punto y terminaría en un 88% de probabilidad de muerte. Esta escala también había leído que ya estaba súper estandarizada, entonces sí es algo que debemos tener en cuenta para valorar la probabilidad de que la persona fallezca los 30 días posteriores al evento que acaba de tener. Tiene intervalos de confianza del 95%, como les mencionaba. La siguiente escala que tenemos es la de Crusade. También se tienen que sumar los puntos, pero aquí son varios, ¿cómo se llama? Son varios factores que se pueden determinar mediante la química sanguínea. En cambio, en la escala de TIMI, lo que tiene es que la mayoría de estas se puede realizar mediante la exploración física y los datos de la historia clínica, razón por la cual es más utilizada. Sin embargo, la escala de Crusade es para ver la probabilidad que tenga el paciente de tener una hemorragia, un desangrado, después del procedimiento, ya que el tratamiento puede disminuir la probabilidad de isquemia, pero te va a aumentar la probabilidad de que suba el sangrado. Aquí son varios factores, como es el hematocrito basal, igual se divide. También tenemos la frecuencia cardíaca, va dando puntajes, la presión arterial sistólica, el aclaramiento de la creatinina, como les mencioné, aquí se necesita de estudios químicos. Aquí se tiene el sexo y la diabetes también como parte de la escala. Tenemos insuficiencia cardíaca al ingreso, si el paciente sufrió enfermedad arterial periférica, y la categoría de riesgo, que ya es lo que les menciono, la categoría de riesgo de que el paciente
sufra un problema, a mayor puntuación va a ser mayor la categoría de riesgo que va a tener en esta escala. Y sobre todo, todas estas escalas, como bien dice Daniel, nos ayudan a estandarizar, a diferencia del pediátrico. Aquí vayan mucho con las tendencias y con el sentido común, y estas escalas te estratifican los niveles de riesgo y sobre todo te ponen la situación basal del paciente antes de iniciar un tratamiento, porque acuérdense, como bien dice Daniel, muchos de los tratamientos son fibrinolíticos en estos pacientes y se utilizan dosis altas y con alto riesgo de sangrado, sobre todo a nivel intracraneal, que sería lo que más nos preocupa. Y obviamente, si ustedes se fijan en esta escala de 6, a mí me gusta mucho porque te habla del escenario del paciente. Te dice, si el paciente está taquicárdico, si el paciente está hipertenso, si el paciente tiene datos de falla renal y tú lo vas a meter un cateterismo y vas a meter medio de contraste, puedes agudizar la falla renal. Y muchas veces la taquicardia o los síntomas de insuficiencia cardíaca también te hablan de choque cardiogénico. Por lo tanto, mientras más alteraciones tengas, el riesgo para el paciente es más alto, y eso lo estableces incluso al empezar el tratamiento. Te permite también darle un panorama al paciente o a los familiares de a lo que se están enfrentando. Entonces, creo que las escalas, como bien dijo Daniel, son para facilitarnos la vida, y son... ¿Sí? ¿Me escuchas, Daniel? Sí, si no lo escuché, se me cortó su parte. Perdón. Como mí que hoy me ha estado fallando el internet. Sí, adelante, Daniel. Vale, continuamos. Mencionar la importancia de la estandarización que nos regalan estas escalas, que ya están comprobadas. Para continuar, tenemos el manejo del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Aquí, como manera de resumen, la trombosis de una placa de ateroma complicada, dependiendo del grado de estenosis que nos provoque en la luz del vaso, nos va a dar lugar a un infarto con elevación del ST. Si la oclusión de la luz es completa, o un infarto sin elevación del ST si hay una oclusión parcial con un aumento de marcadores de daño miocárdico, o si no, una angina inestable si hay una oclusión parcial, pero aquí no hay aumento de marcadores de daño. El electrocardiograma, como mencionaba Daniel, en un paciente con sintomatología, se debe de realizar durante las primeras horas de ingreso, y además debemos de hacer una valoración inicial para clasificar el cuadro clínico, que puede ser de bajo riesgo o de alto riesgo. Se va a considerar alto riesgo los pacientes que presenten cambios en el segmento ST, que presenten ondas T negativas profundamente, o la elevación de enzimas de daño miocárdico, como la troponina. Estas enzimas se deben de determinar una vez que llega el paciente y después de 1 o 3 horas después. Y si presenta características clínicas de alto riesgo, por ejemplo, la diabetes, insuficiencia renal o disfunción ventricular, y una escala de Grace mayor a 140 puntos, que esta no la mencionamos. Y un paciente se considera como muy alto riesgo si presenta ya inestabilidad hemodinámica, una insuficiencia cardíaca o arritmias. Los pacientes que presenten un riesgo bajo, ¿le cambias, por favor? Los pacientes que presenten un riesgo bajo pueden ser manejados desde urgencias o ya en una planta de hospitalización. Para comenzar, se debe de realizar una prueba de detección de isquemia, que son las que ya mencioné, por ejemplo, la ergometría, la gamografía, la ecocardiografía, entre otras. Y si se confirma la presencia de la isquemia, se tiene que realizar ahora sí una coronariografía en un lapso menor a 72 horas para confirmar el diagnóstico, delimitar la afectación y también delimitar un tratamiento adecuado, ya sea una ACTP o una cirugía.
En pacientes con alto riesgo es necesario ya el ingreso a una unidad coronaria y también realizar una coronariografía en las primeras 24 horas de su ingreso. Y en un paciente con muy alto riesgo tiene que hacerse en las primeras 2 horas. En estos pacientes ya no va a ser preciso demostrar que hay isquemia porque pues ya el cuadro clínico va a ser evidente y siempre se deben de tener en cuenta las características individuales de cada paciente que modifican la actitud en el manejo. Pudiendo en pacientes de edad avanzada o con enfermedad previa, de difícil tratamiento invasivo o alta comorbilidad, tomar una actitud conservadora en la que se administra tratamiento antiisquémico y antitrombótico. Y solo se va a realizar coronariografía si reaparecen síntomas o signos de isquemia o ante una prueba de detección de isquemia positiva. Siguiente. Yo creo que aquí nos vamos a quedar, doctora Nayeli y Daniel. Creo que vamos bastante bien. Sé que ya no nos falta mucho. Y vamos a dejarlo aquí para repasar muy bien ya parte de lo que va a ser el tratamiento. Si podemos esto verlo en un poquito como extra, en el transcurso de la semana, nos ponemos de acuerdo con la doctora Paula y lo checamos para que el jueves ya entonces estemos viendo la clase de cardio, el próximo tema. Pero la verdad, muy bien, muchachos, los felicito, muy bien explicado, muy simple. Simple no me refiero en que sea el modo simple que conocemos, ¿no? Concreto. Sino más bien muy digerible, entonces eso me gustó, van muy bien, entonces quiero que empecemos la plática desde lo que es el tratamiento desde la diapositiva previa para la próxima clase, aunque lo volvamos a repetir, y ya de ahí seguimos. Solo una duda de ignorancia, Daniel y doctora Nayeli. ¿Tuvieron clase de neuro antes de cardio o se peinaron para nosotros, para la clase de cardio? No, yo presentable, profe, siempre que expongo. Eso, esa es la actitud, Daniel. Bien falso, Muy porque bien. hace rato expuse en pijama, pero bueno. Eso. Muy bien. Se agradece que se tomen eso extra. Eso habla de que pues, le echaron ganas y que piensan que también sus clases son importantes. Entonces, bien por ustedes. Entonces, nos vemos ya, pongo de acuerdo con la doctora Paula y cualquier cosa, vamos a tratar de terminar este tema antes de la clase del jueves. ¿Vale? Cuídense mucho, chicos. Gracias. Que pasen un buen fin de semana. Gracias. Igual. Bye.